Ahora sí, entonces empezamos a trabajar. Como había indicado, vamos a trabajar en esta semana y la otra semana la teoría de conjuntos. ¿Ya? Esta semana vamos a ver la primera parte, los conceptos fundamentales, ¿no? Desde lo que es, pues, la noción, la idea de conjunto, porque en realidad conjunto no tiene definición, sino a partir de una noción, de una idea, nosotros podemos dar toda esta teoría de conjuntos, ¿no? O diré, dar toda este tema de conjuntos. Luego vamos a ver lo que son pues las relaciones en un conjunto, como son las relaciones de inclusión, la relación de pertenencia, ok, luego vamos a trabajar con el conjunto potencia y finalmente las aplicaciones del conjunto potencia en problemas o situaciones reales, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Bien, algo muy importante también vamos a hacer un poquito de cuantificadores, sobre todo el uso de los cuantificadores universal y existencial. ¿Ok? Entonces comenzamos a trabajar. Como había comentado, la palabra conjunto es pues un término que no está bien definido, no tiene definición en sí ni concepto alguno, sino simplemente es una idea, pero ¿cómo no? A partir de esta idea, de esta noción de conjunto, se puede pues dar todo este tema, esta teoría de conjuntos. Ok, entonces, ¿qué es conjunto? Esta idea de conjunto nos refiere pues a la colección, a la agrupación de objetos que tienen una característica en común. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo coger estos elementos o estos objetos que son las letras griegas, como son alfa, beta, delta, epsilon, tita, phi, lambda, pi, ¿no? Ahí tenemos estas letras griegas, ¿ok? Y la característica común es que todas ellas son letras griegas, pues. A los conjuntos se les suelen denotar utilizando siempre, ¿no? Una letra mayúscula, no te olvides, ¿ya? Esto es muy importante. Recuerda que en matemáticas siempre solemos trabajar con símbolos, notaciones sencillas, ¿no? Ok, el nombre del conjunto es M. Los objetos que forman M son llamados elementos y en este caso los elementos son alfa, beta, delta, epsilon, teta, phi, lambda y pi. Estos son los elementos. ¿Cómo se suele representar un conjunto? Mediante los diagramas de Venn, en la cual al conjunto se suele representar pues por una línea curva cerrada. Ahí está. Dentro de él colocamos los elementos ahí y siempre indicando el nombre del conjunto, ¿no? Con su letra, ahí está, letra mayúscula M, no nos olvidemos. Bien, algo muy importante, aquí hay una observación, ¿sí? Que el orden, ojo, el orden de los elementos conforme van apareciendo en el conjunto, no importa en qué orden aparezcan. Además, puede ser que tal vez dentro del conjunto encontremos elementos repetidos, pero estos al momento de graficarlos siempre se representan una sola vez, ¿ok? Si hay elementos repetidos, una única vez es que se presentan dentro de la gráfica. Y al colocar los elementos del conjunto en una gráfica, el orden en la cual van apareciendo en el conjunto no interesa. Usted puede colocarlos en cualquier orden y el conjunto sigue siendo el mismo. Nótese en este ejemplo, A es el conjunto cuyos elementos son 2, 3, 5, 7. Y aquí tengo el conjunto A cuyos elementos son 7, 3, 2, 5. Si usted puede apreciar, se trata del mismo conjunto. ¿Por qué? Porque los elementos son los mismos, solamente que están apareciendo en diferente orden, pero por la observación me indica pues que el orden no importa en el conjunto. Entonces, por lo tanto, ya está, pues, ¿no? Es el mismo A. Ok, aquí tengo otro conjunto B con elementos 2, 2, 5, 5, 5. Estamos viendo de que en este conjunto hay elementos repetidos, pero nosotros también sabemos de que los elementos repetidos son, ¿no? Por lo general considerados una sola vez. Entonces acá tengo 2, 2, una sola vez coloco el 2, 5, 5, 5, 5. Ahí está. ¿Ok? Entonces, mire, se trata del mismo conjunto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a recordar un poquito de cómo determinar o presentar los elementos de un conjunto. Hay dos maneras de determinarlos o de presentarlos, ¿cierto? Uno es por extensión y la otra es por comprensión.
Un conjunto lo determinamos por comprensión ¿cuándo? Cuando mencionamos la característica, la propiedad común de todos los elementos de este conjunto. Y en este caso, tenemos que mencionar, ojo, una característica, una cualidad, pero que me permite identificar cuáles son exactamente esos elementos que conforman el conjunto, ¿ok? Entonces, la característica, la cualidad tiene que ser, pues, una que garantice, ¿no? Que es válida, pues, para todos los elementos del conjunto. La otra manera de presentar al conjunto es por extensión. ¿Y cuando nosotros presentamos un conjunto por extensión? Cuando listamos, enumeramos, presentamos todos los elementos del conjunto, todos, sin excepción alguna. Ok, ¿cómo presentamos un conjunto por comprensión? Como indiqué cuando mencionamos la propiedad o la característica común, pero esta estructura o esta forma de presentarlo es de la siguiente manera. Nombre del conjunto en mayúsculas, recuerda, ¿no? Usualmente se utilizan las letras A, B, C, D, E, F, etcétera, ¿no? Pero en mayúscula. Y entre llaves colocamos a los elementos, pero vamos a mencionar la propiedad. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la forma por comprensión. Entonces, mire, X tal que este X representa un elemento cualquiera y entonces con respecto al X yo tengo que presentar la propiedad común, ¿correcto? Que en este caso identifique a esa X. X tal que X es un número natural menor que 11. Entonces ya los números naturales menores que 11 son pues del 0, 1, 2, 3 hasta el anterior a 11, pues es decir, hasta el 10. Aquí está dada ese conjunto, pero por extensión. Entonces aquí ya estoy mencionando, como puedes apreciar, cada uno de los elementos de este conjunto, del cual conocemos simplemente su propiedad, ¿no? Su característica. Ahí está. Acá tengo otro conjunto B, dada por comprensión, que me indica son todos los X, tal que X es un número primo menor que 20. ¿Cuáles son los números primos menores que 20? El 2, correcto, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, ¿cierto? Y el 19. Entonces, esos elementos conforman pues al conjunto B, ¿no? Ahí está, ¿ve? ¿Listo? Aquí tenemos otro conjunto C que está dada por comprensión, pues me indica, ¿no? Que está formado por todos los X, tal que X es una vocal de la palabra aritmética. Aquí en la palabra aritmética vemos que hay tres vocales, A, E, I. Ahí está, ¿ve? Y esto ya es dada por extensión. Muy bien, entonces eso es comprensión, extensión, ¿ya? No nos olvidemos. Comprensión, mencionamos la característica, la propiedad común que califica o que en todo caso es la cualidad de todos los elementos del conjunto. Y por extensión, cuando listamos, enumeramos cada uno de esos elementos. Muy bien. Cardinal. ¿Cuándo hablamos de cardinal de un conjunto? Hablamos de cardinal de un conjunto en conjuntos de tipo finito, es decir, cuando podemos contar los elementos de este conjunto. Y el cardinal está dado por la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿ok? Entonces, cardinal lo denotamos así, cart de M, o N de M, N que es el número de elementos de M, o numeral de M también, ¿no? Ahí está. En todas ellas significan lo mismo, la cantidad de elementos que tiene el conjunto M. Por ejemplo, en este caso tengo el conjunto D con elementos 0, 2, 4, 4, 6, 8, 8. Entonces, D en este caso estaría dado. Ahora, ¿por qué lo he pasado aquí? Porque estoy viendo de que en este conjunto D hay elementos repetidos y bien sabemos que los elementos repetidos son considerados una sola vez. Entonces, aquí he reducido la presentación y tengo 0, el 2, el 4 y el 6 y el 8, nada más. Entonces, ahora sí, aquí recién en este conjunto vamos a contar cuál es el cardinal. Como podemos apreciar, hay 5 elementos, luego n de d, o numeral de d, o car de d, debe ser 5. Ese es su cardinal. Por otro lado, si el conjunto E está formado por todos los elementos X, tal que X es una consonante de la palabra zoazas,
Entonces nosotros podemos apreciar aquí claramente que la palabra SOASA solo tiene una consonante, el cual es la letra S, no hay otra, porque la O y la A son vocales, ¿cierto? Finalmente, E está dado por simplemente este conjunto de tipo unitario. Se le dice unitario, ¿por qué? Porque tiene un solo elemento. ¿Ok? Entonces su cardinal es 1. Ahí está. Bien. Continuamos. Vamos ahora a ver la clase de conjuntos. ¿Cuántos tipos, clases de conjuntos? Hay muchas clases de conjuntos en realidad. Vamos a mencionar algunas de ellas, las que usualmente se suelen trabajar, como lo es el conjunto vacío. ¿Ok? ¿A qué llamamos conjunto vacío? Es el conjunto nulo, también se le dice. Su notación simbólica es esta de aquí, con la letra griega mayúscula phi. ¿Ok? Y es el conjunto que no tiene, pues, elementos. Por ejemplo, ¿no? El conjunto T, cuyos elementos son todos los X, tal que X es un número primo menor que 2. Nosotros sabemos que los números primos, ojo, cuando hablo de números primos, hablo dentro del conjunto de los números naturales, ¿correcto? Los números primos son mayores o iguales que 2, ¿no? Entonces, aquí me dice menor que 2, no hay números primos menores que 2, quiere decir que no hay elementos. O sea, en otras palabras, T es el conjunto vacío, no tiene elementos como podemos apreciar. Si no tiene elementos, su cardinal, ¿quién es? Su cardinal es 0, pues en este caso, ¿ok? Ahí va. Bien, otro tipo de conjunto también muy utilizado, muy, ¿no?, común, es el conjunto unitario, que por su mismo nombre, unitario, viene de 1, es decir, es el conjunto que tiene un solo elemento, o sea, su cardinal es 1. Un ejemplo, ¿no? El conjunto B, consideremos con los elementos X, tal que X es una vocal de la palabra anagrama. Como podemos apreciar, anagrama solo tiene una vocal, que es la vocal A. Entonces, se trata de un conjunto de tipo unitario. Número de elementos, 1, pues, ¿no? Ahora, según la cantidad de elementos, podemos clasificar a los conjuntos. Bueno, el vacío, el que no tiene elementos, unitario con un solo elemento, binario también podemos hablar, el que tiene 2 elementos, ternario de 3 elementos, cuaternario con 4 elementos, quinario, senario, etcétera. Ahí está. Pero más allá de ellos, fuera de ellos, también tenemos otro tipo de conjunto muy conocido y muy utilizado, lo cual es el conjunto universal o conjunto referencial, que también se le suele decir. ¿Por qué hablamos o por qué llamamos conjunto universal o referencial? Porque este conjunto universal o referencial se toma como base. ¿Para qué? Para poder construir nuevos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, sea el conjunto A, cuyos elementos son todos los enteros menores que 5. Entonces ya mi conjunto universal ahí sería enteros, porque de los enteros voy a tomar los que son menores que 5 para formar este conjunto, ¿ve? Entonces, vuelvo a recalcar, el conjunto universal es el que nos sirve de referencia. ¿Para qué? Para poder considerar conjuntos incluidos en él. Un ejemplo, aquí tengo el conjunto universal con elementos 7, 8, 9 y 10, y de él voy a tomar el conjunto D con elementos 8 y 9. Ahí está, estoy tomando de referencia estos elementos, ¿no? U es su conjunto universal. Usualmente el conjunto universal se denota con la letra U, ¿ok? U, de universo. Y en cuanto a gráficas, el conjunto universal se suele graficar en un rectángulo, ¿no? Que contiene, pues, a los demás conjuntos. Ahí está el conjunto D con elementos 8, 9 y el conjunto U con elementos 7, 10, 8 y 9. Pues ahí está. D es un subconjunto de U, claro, que D está siendo construido, ¿no? Con, en este caso, algunos elementos de U. Una nota, ojo, el conjunto vacío, recuerde, siempre está incluido en cualquier conjunto. Esa es una propiedad del conjunto vacío muy utilizado, ¿ok? No te olvides, vacío incluido en cualquier conjunto M, ¿ya? Ahí está. Si va a tomar nota, tome nota. ¿No? Ahí está. Vamos ahora a las relaciones que podemos nosotros identificar en conjuntos, ¿no? Una de ellas es la relación de pertenencia y la otra es la relación de inclusión, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a ver la relación de pertenencia, es decir, la relación entre elemento y conjunto. La
el símbolo de pertenencia es la que estoy mostrando aquí. Entonces, ¿cuándo voy a trabajar con esta relación de pertenencia? Cuando tengo la relación entre elemento y conjunto. Yo digo, el elemento es parte del conjunto o el elemento tal pertenece al conjunto. Así se suele no leer. Muy bien. Por ejemplo, podemos tener el conjunto M con elementos A, E, I. Y acá puedo decir A pertenece a M. ¿Ve? Claro, porque así tal como está, forma parte de M. De igual manera, E forma parte de M, o sea, pertenece a M. Y también forma parte de M, pertenece a M, ¿no? Cuando no pertenece, hay un símbolo para la no pertenece, ¿ok? Acá voy a colocar como... Ahí está. ¿Ve? ¿Y esto qué quiere decir? No pertenece. O sea, cuando no forma parte del conjunto, podemos utilizar esa notación de no pertenencia. Bien, la otra relación que también es necesario conocerla es la relación de inclusión. Esta relación de inclusión me permite comparar los conjuntos, ¿no? Cuando hablo de relación de inclusión me refiero a cuando los elementos de un conjunto estén dentro de otro, pues, ¿no? Y la relación de inclusión se da, pues, de conjunto a conjunto. Un conjunto está incluido en otro, o se puede decir este conjunto es subconjunto del otro, ¿no? Ahí está. A está incluido en B. Mire, esta es la definición analítica de inclusión. A incluido en B, que quiere decir que todos los elementos de A son elementos de B, y eso es lo que está aquí mostrándose. Para cada, mira, aquí estoy haciendo uso del cuantificador universal, ¿no? ¿Qué quiere decir cuantificador universal? Que voy a considerar todos, sin excepción alguna, los elementos. ¿De qué conjunto? Del A, y esto es lo que tiene que cumplir. Que esta condicional sea verdadera, es decir, que todos los elementos de A sean también elementos de B. Si eso cumple, quiere decir que A está incluido en B. Por ejemplo, ¿no? Vamos a considerar el conjunto anterior, el que tenemos aquí. Este es para nosotros el M, ¿ok? Aquí tenemos el M. ¿Qué pasó? Acá está. Este es el M. Y este es el M al cual se refiere. Entonces, con estos elementos que son A, E, I, yo puedo formar subconjuntos. Uno de ellos es con el elemento A, formo el conjunto unitario y digo, este conjunto está incluido en M. Pero también lo puedo hacer con el E, ahí está, formo el conjunto unitario con E y está incluido en M. Y de igual manera puedo hacerlo con el I también. Listo, ahí tenemos subconjuntos de M. Por otro lado, mire, puedo también considerar subconjuntos con dos elementos. Cojo el A y el E, ahí está. Por otro lado, formo este subconjunto binario con dos elementos que está incluido en M. También puedo coger el A con el I, y ahí está, es un subconjunto de M. De igual manera, puedo coger también el E con el I y formar este subconjunto que está incluido en M. Todos ellos satisfacen esta condición. Pero además de él, también puedo considerar a todo M también como un único subconjunto de sí mismo. Mire, ve, A, E, I incluido en M. Eso es cierto, por la forma del M. Entonces, ahora nosotros podemos decir como propiedad, si todo conjunto, todos los elementos de un conjunto están en el mismo, entonces quiere decir que todo conjunto está incluido en sí mismo. Esto, ojo, esto que está aquí esto es una propiedad, ¿ya? Esto es una propiedad. Ahí está. Y bueno, aquí estamos entonces nosotros graficando el conjunto M, los elementos que tienen M, A, E, I, y dentro de él, ahí tenemos, ¿no? Los subconjuntos. Está el conjunto con elementos A, E, incluido en I. Ahí está, si A es L para nosotros, entonces podemos decir L está incluido en M, ¿no? Ahí. Ok, bien. Vamos a hablar ahora del conjunto potencia, potencia de M, cuya notación simbólica es con P de M, que quiere decir potencia de M.
y está dado por todos los subconjuntos de M. Todos los subconjuntos de M. Entonces, el conjunto potencia, como indiqué, está formado por todos los subconjuntos del conjunto M. Por ejemplo, yo puedo tener el conjunto M con elementos A, E, O, y con él puedo formar subconjuntos, como lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Potencia de M, todos los subconjuntos con 0 elementos. Había una propiedad que me decía que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, el vacío, por ejemplo. Otro de los conjuntos que también tenemos aquí, podemos trabajar con los conjuntos unitarios. Hay 3 elementos, habrán 3 conjuntos unitarios, uno para cada elemento, ¿no? Sería el conjunto unitario con A, el conjunto unitario con E y lo mismo el conjunto unitario con O. Ya está. Pero aparte de él, podemos formar subconjuntos binarios, es decir, subconjuntos con 2 elementos. Uno de ellos puede ser AE, el otro AO y el otro EO. Ahí está, ¿ves? ¿Ah? Y por último, podemos hablar de subconjuntos ternarios con 3 elementos. Y en este caso no nos quedaría otra posibilidad más que considerar al M también. El M, ya que tiene 3 elementos. Bueno, ahí está. Más conjuntos o más subconjuntos de M no es posible determinar. Estos son todos, absolutamente todos. Bien, ¿cuántos conjuntos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay una relación entre la cantidad de elementos del conjunto potencia con respecto a la cantidad de elementos del conjunto M. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a tener nosotros que los subconjuntos formados por los elementos de M, ok, ahí están, son los subconjuntos vacíos, los unitarios, binarios y así hasta el mismo M inclusive. ¿Está? Este es el vacío, este es el unitario. Ahí tenemos subconjuntos vacío, unitario, binario y el mismo M, que sería un conjunto ternario, pues. Ojo, cuando hablamos de subconjuntos, podemos usar este término de subconjunto propio. Ya desde antemano, cuando me dice subconjunto, ya se refiere a los que están incluidos en M, ¿no? Pero nosotros sabemos que todo conjunto está incluido en sí mismo por esta propiedad y entonces alguien por ahí puede pensar y preguntar, ¿no? Si M está incluido en M, yo puedo decir que M es subconjunto de sí mismo, de M, claro. Eso es válido, es cierto. ¿Ok? Bien, y entonces, ¿qué vamos a tener por aquí nosotros? Ahí está. Si el número de elementos de un conjunto dado es n, entonces nosotros podemos determinar, ¿ok? El número de subconjuntos de M. ¿Cuántos subconjuntos tiene M? Incluido al vacío y al mismo M. 2 a la n. Entonces aquí tenemos, ¿no? Si M es el número de elementos del conjunto M, ¿cuántos subconjuntos de M puedo formar? Cuando digo cuántos subconjuntos de M, me estoy refiriendo a la cantidad de elementos del conjunto potencia. Sería 2 a la N. Cuando me indiquen cuántos subconjuntos propios de M puedo considerar, el término de propio se refiere justamente a cuando el subconjunto no sea igual al conjunto dado. Y en este caso sería 2 a la n y le quito 1 por esa propiedad. O por esa, ¿no? Forma. El otro, ¿cuántos subconjuntos no vacíos de M se pueden formar? Los no vacíos, o sea, es todo, pero le voy a quitar 1 por el conjunto vacío. Pues sería 2 a la n menos 1. Ok, entonces aquí ya tenemos en términos de subconjuntos o también podríamos hablar en términos de elementos del conjunto potencia, ¿no? Ahí está. Subconjuntos propios, ya sabemos, le quitamos 1 por el mismo M. No vacíos, le quitamos 1 por el conjunto vacío, ¿no? Ok. Unitarios, ¿cuántos subconjuntos unitarios hay? Bueno, si M tiene 3 elementos, habrán 3 conjuntos unitarios, uno por cada elemento. Si M tiene n elementos, entonces habrán n conjuntos unitarios. Los binarios, es decir, tomados de 2 en 2,
es n por n menos 1 sobre 2. Esta es una propiedad que se deduce naturalmente del análisis combinatorio. Conjuntos ternarios, n por n menos 1 por n menos 2 sobre 6. ¿Ok? Estos son los subconjuntos más usuales, ¿no? Lo que más se suele pedir en problemas. Ok, tome notas de eso si desea. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poco de conjuntos iguales. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Se dice pues que dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos. ¿Qué quiere decir que tengan exactamente los mismos elementos? Es decir, A es igual a B si solamente si todos los elementos de A son elementos de B, pero eso no es suficiente. Además, todos los elementos de B deben ser elementos de eso de ahí. ¿Ok? Ahí hablamos de igualdad de conjuntos. Conjuntos comparables. ¿Cuándo hablamos de conjuntos comparables? Cuando utilizamos la relación de inclusión. Es decir, cuando un conjunto está incluido en otro, es decir, estos se pueden comparar. ¿Ok? Por eso se dice, dos conjuntos son comparables cuando al menos uno de ellos contiene al otro. P y Q, en otras palabras, son comparables cuando P está incluido en Q o bien cuando Q está incluido en P. ¿Estamos? Ahí. ¿Listo? Conjuntos numéricos. Bien, vamos a ver qué conjuntos numéricos son los que vamos, ¿no?, a ir viendo. En antes nosotros ya habíamos hablado, trabajado con un tipo de conjuntos que eran los conjuntos, el conjunto de números naturales. Y bueno, el conjunto de números naturales, ahí lo tenemos, es el conjunto que se forma mediante, ¿no?, una propiedad que es el sucesor, que es agregarle 1 al original, ¿no? Al número primitivo, que en este caso sería el 0. Parte de ahí y se comienza a generar, ¿no? 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y así sucesivamente voy generando los demás números naturales. Entonces, este es el conjunto de números naturales. Ojo, nosotros vamos a trabajar comenzando de 0 en adelante. Muy bien, también tenemos el conjunto de números enteros, ¿no?, que está formado por la unión de los enteros negativos dados por menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. El 0 y unido con los enteros positivos, el cual está dado por 1, 2, 3 y así sucesivamente. Otro de los conjuntos numéricos que también vamos en este caso nosotros a trabajar es el conjunto de los números racionales. ¿Qué forma tienen los números racionales? Tienen esta forma, son elementos de la forma A sobre B, donde A y B son enteros, pero con B distinto de 0. Recuerda que el denominador no puede ser 0, ¿ok? Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí está cuando A valga menos 3, B puede ser 5, menos 3 quintos, o cuando A valga menos 2, B 7, menos 2 séptimos, o tal vez 12 quinceavos, etcétera, ¿no? Cuando A valga 0, B 2, 0 sobre 2, 1 sobre 1, 6 sobre 3, etcétera. Ahí está. Este es el conjunto de números racionales. Por otro lado, también tenemos a los irracionales, que son aquellos reales que no son racionales. ¿Ok? Entonces, los irracionales con los racionales, como pueden apreciar, son disjuntos. Disjuntos se le dicen cuando no hay elementos en común. No hay ningún número racional que sea irracional. Viceversa también. No existe algún irracional que sea racional. ¿Ok? Son conjuntos disjuntos. Pero sí, la unión de los racionales con los irracionales me da el conjunto de números reales. No nos olvidemos de eso. ¿Ok? Bien. Algo que también está considerado ver en esta semana es el uso de los cuantificadores, ¿no? Entonces, en ciertas situaciones reales, nosotros solemos utilizar cuantificadores, ¿no? Por ejemplo, existe, hay, todos los elementos, para todo. Eso es cuantificar, ¿no? Cuantificar los elementos de un conjunto. Muy bien. Los cuantificadores, entonces, en la lógica, ¿qué son? Son expresiones que usamos para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con cierta función proposicional. Es decir,
la condición o propiedad determinada, ¿no? Los cuantificadores se clasifican en dos tipos. Los universal, cuando hacen uso de este cuantificador que simboliza el para todo, y el existencial, cuya notación simbólica es esta E volteada, ¿no? Naturalmente, uno es el opuesto del otro. Bien, ¿a qué le llamamos entonces cuantificador universal y cuándo lo usamos? El cuantificador universal se utiliza pues para afirmar que todos, ojo, sin excepción, los elementos de un conjunto cumplen con una propiedad o con alguna función proposicional. Se denota este cuantificador universal del todos, el para todo así, y se lee que para todo o para cada, etcétera, ahí está, ¿no? Se cumple la propiedad. Para cada elemento X de A se cumple la propiedad. O sea, todo sin excepción alguna debe de verificarla. Y en el caso del cuantificador existencial se utiliza cuando hay o cuando existen elementos de un conjunto que cumplen ciertas propiedades, ¿no? Se denota con el símbolo, ahí está, parece una E, pero es volteada, que quiere decir existe, se lee también, existe al menos un elemento, ¿no? O existe por lo menos uno. Ahí está. Y cuando se dice que es, en este caso, o es verdad o se cumple, cuando por lo menos un elemento del conjunto satisface la propiedad, pues la propiedad que se pide. Por ejemplo, mire, aquí tenemos uso de los cuantificadores que me dice para todo A elemento de los números naturales, existe otro elemento de los números reales, de modo que X es mayor que A y menor que A más 1. Eso es una propiedad. ¿Cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Para todo A que pertenece al conjunto de los números naturales, existe un X que pertenece al conjunto de los números reales, que cumple con la condición de que X está comprendido entre A y A más 1. Bien, ahora sí, con todo ello ya estamos en condiciones de ver pues los problemas que tenemos preparados para esta semana, ¿ok? Y tenemos el problema 1 que nos dice, en el curso de Introducción a la Teoría de Conjuntos, el docente debe escribir, escribe en la pizarra estos conjuntos. Este conjunto, M, con elementos, ahí lo tenemos, y solicita determinar el valor de verdad de las proposiciones indicadas en dicho orden. P de M, ojo, denota el conjunto potencia de M. Muy bien, la primera afirmación, ahí lo tenemos, la segunda, la tercera y la cuarta. Dice, si la respuesta del estudiante Killer fue verdadero o falso, ¿en qué cuántas se equivocó? Quiere decir que Killer, para Killer, la primera es verdad, la segunda es falsa, la tercera es verdadero y la cuarta es falsa. Ok, esto es entonces al uso adecuado de las notaciones de inclusión y de pertenencia. A ver, veamos.
Veamos. A ver, vamos en la primera. Vamos a ver cuál es verdadero y cuál es falso, ¿sí? M es este conjunto. Ahí está el conjunto vacío. Ojo, este también es la otra notación de conjunto vacío. Entonces, estos dos conjuntos o estos dos elementos en realidad son iguales. Por esa razón vamos a colocar una de ellas, solamente esta. Bueno, esta de aquí queda y este es el número 0. Ahí está. Esto es M en otras palabras. Entonces, según esto, vamos a determinar el valor de verdad de cada afirmación. Entonces, tenemos conjunto potencia de M, ¿no? Vamos a ver, hay tres elementos, entonces el potencia de M tendría, pues, ¿no? El vacío, y ahora voy a formar los conjuntos unitarios. El conjunto con este elemento, el conjunto con el de aquí, ahí está, el conjunto con el formado con el 0, luego los binarios, este con este con este y este con este, y finalmente todo, ¿cierto? Ahí está. Bien, vamos entonces determinando el valor de verdad. Primera proposición me dice, ojo, 0 con llaves pertenece a M. ¿Qué quiere decir? Que así tal como está, debe ser parte de M. ¿Forma parte de M? Sí, aquí está, mire. Sí forma parte de M. Sí pertenece a M. Entonces, la primera, ¿cómo es? Verdadero. Ah, perdón, no es 0 con llaves. Perdón, disculpen, había visto yo el vacío. Me falló la vista. Vamos a aclarar aquí, ¿sí? Ojo, acabo de verlo bien. Es el 0 con llaves. No es el vacío con llaves. ¿Está? Ahí, ya está. Listo. Aquí está. Es 0 con llaves. Es 0 sin llaves lo que tenemos acá en M. ¿Ok? Entonces, como podemos apreciar, no. 0 con llaves no se encuentra en M. Lo que sí se encuentra en M es vacío con llaves. Entonces, no, esto es falso. La primera afirmación ya vemos que es falso. Así, tal como está este elemento, no se encuentra en M. Bien, vamos a la 2. ¿Qué me dice? Potencia del conjunto vacío. Muy bien. Potencia del conjunto vacío. O sea, en este caso, el vacío sabemos que no tiene elementos. Entonces, su conjunto potencia sería todos los subconjuntos. Recuerde, entonces, sería el vacío, iría primero. Y ahí nomás quedaría, porque seguirían los conjuntos unitarios, pero recuerde usted que no habría conjuntos unitarios porque el vacío no tiene elementos. Entonces sería el único. Por lo tanto, esta afirmación sí es verdad. Ahí está. El conjunto potencia del conjunto vacío es este conjunto. Vamos a la tercera afirmación. Ahí está, el vacío con llaves está incluido en M, me dice. Muy bien. Relación de inclusión. ¿Cuándo un conjunto está incluido en otro? Cuando los elementos de este conjunto son elementos de M. Bien, este conjunto unitario tiene un solo elemento, que es el vacío. ¿Pertenece a M? El conjunto vacío, sí, aquí está. Entonces, con este conjunto vacío yo puedo formar un subconjunto de M. Claro, le pongo las llavecitas y ya está. Entonces, ¿cómo es esta afirmación? Verdadero. Ahí está. ¿Por qué? Porque el vacío pertenece a M. Cuarta afirmación, ahí lo tenemos. Me dice, este conjunto está incluido en el conjunto potencia de M. Vamos a ver. ¿Qué significa esto? A ver, cuando un conjunto está incluido en el potencia de M, mire, este conjunto es un conjunto unitario que tiene un solo elemento y este es el elemento. Le saco las llaves de afuera y me quedo con llave, llave, vacío, llave, llave. Debe ser este de aquí, elemento de quién, del potencia de M, pues. Si esto es cierto, esto es verdad. Recuerda que, ¿no? Un conjunto está incluido en otro cuando todos los elementos pertenecen a este conjunto. En este caso es este elemento con dos llaves, pertenece al PDM. Ahora, ¿pero qué significa que este conjunto pertenezca al conjunto potencia de M? Cuando este conjunto está incluido en M. O sea, esto que está aquí significa esto. Este conjunto está incluido en M. Pero ahora, ¿qué significa que este conjunto esté incluido en M?
Nuevamente, le quito las llaves de afuera, significará que este elemento, o sea, el vacío con llaves, pertenezca a M. A ver, vamos a ver, vacío con llaves pertenece a M. Aquí está, mire, ¿sí? Sí cumple esto, o sea, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, por lo tanto, esto es verdadero. Está. Verdadero, ¿por qué? Porque efectivamente el vacío con dos llaves es elemento del potencia de M. Bien, entonces finalmente dice, tenemos falso, verdad, verdad, verdad. ¿En cuántas se equivocó? Vamos a ver. La respuesta que dio Killer fue verdadero, ahí se equivocó. Falso, también se equivocó. Verdadero, ahí no se equivocó. Y falso, se equivocó en 3, ¿no? Ahí está. Claro, Killer dio la respuesta, ahí tenemos. Y lo correcto sería falso, verdad, verdad y verdad. Ahí está. Entonces sí, se equivocó en 3. Ok, clave entonces la letra B. Eso para el problema número 1. Bien, y ahora nos vamos al problema 2. A ver qué nos dice el problema 2. Ahí está. Los conjuntos formados por los matemáticos del mundo que hablan inglés y chino, mandarín C y portugués P, se sabe que los conjuntos I y P son disjuntos, o sea, no hay elementos en común. Que los conjuntos C y P son comparables, o sea, o bien C está incluido en P o P en C, uno de ellos. Tercero, los matemáticos que hablan inglés también hablan chino mandarín. Si el matemático Abel habla inglés y el matemático Ciro habla portugués, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Abel habla chino mandarín ya que no habla inglés. O Ciro no habla inglés o Ciro habla inglés. Abel y Ciro hablan chino mandarín si solo si Abel habla portugués. Veamos. Bien, aquí tenemos 3 conjuntos, los que hablan inglés, los que hablan chino mandarín y los que hablan portugués. Entonces, vamos a graficar estos 3 conjuntos según la información que nos proporcionan. I y P son disjuntos, o sea, el conjunto de los que hablan inglés con los que hablan portugués disjuntos. No hay elementos en común, o sea, ellos deben de estar separados. Ahí está, ¿ve? Inglés, portugués, no hay elementos en común. Ahora me dice que los conjuntos C y P son comparables, o sea que C debe estar incluido en P o que P está incluido en C. Bien, ¿qué más tenemos? Que los conjuntos C y P son comparables. ¿Ok? O sea, C y P son comparables. Uno, C puede estar por aquí. C son los que hablan chino mandarín. O C también puede estar aquí dentro de P. Vamos a ver cómo lo graficamos. Pero la tercera parte nos dice que los matemáticos que hablan inglés también hablan chino mandarín. O sea, si hablan inglés, hablan chino mandarín. Quiere decir, ¿esto qué me quiere decir? Inclusión. Mire, esto quiere decir inclusión. Los matemáticos que hablan inglés también hablan chino mandarín. Ya, eso quiere decir que I está incluido en C. O sea, el C debe ser así. Pero por otro lado, P y C son comparables. Entonces quiere decir que el C debe coger todo de esta manera para que sean comparables y satisfagan las dos condiciones. Ahí está, eso es C. Ok, y ahora sí colocamos la información. Si el matemático Abel habla inglés, o sea, Abel está por acá.
y Ciro habla portugués, portugués aquí. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Abel habla chino mandarín ya que no habla inglés. Recuerda que el ya que es una condicional de manera indirecta. Así funciona, ¿no? O sea, Abel no habla inglés, eso es su antecedente y su consecuente es Abel habla chino mandarín. ¿Está? Abel no habla inglés, entonces no y. Y quiere decir que habla inglés. Bien, como nos dice Abel habla chino mandarín, ya que no habla inglés, nuestro antecedente sería Abel no habla inglés. O sea, no y. Entonces, ahí está yendo, habla chino mandarín. C. Pero no habla inglés, falso, porque sí habla inglés. Ahí está bien claro, dice, si el matemático Abel habla inglés, entonces esto es falso. Si el antecedente de esta condicional es falso, ya todo es verdad. Ahí está. No necesito saber el valor de verdad de C. Con respecto al segundo, Ciro. O Ciro habla, no habla portugués o Ciro habla inglés. El o, ¿recuerdas? El o que me hace pensar a una disyunción fuerte. Ciro no habla portugués, no P. Disyunción fuerte, Ciro habla inglés, I. No P, disyunción fuerte, I. Ahí está, ¿ve? Muy bien, entonces, ¿qué me dice? Ciro no habla portugués. Falso, porque Ciro sí habla portugués, ¿cierto? O Ciro habla inglés, falso también, ¿no? Ambos falso, ¿ve? Bien, y nosotros sabemos que cuando tenemos una disyunción fuerte de dos proposiciones que son falsas, ¿cómo es? Esto es falso, ¿no? Porque la disyunción fuerte solo es verdadero cuando son de diferente valor de verdad. Entonces, falso. Vamos a la tercera. Abel y Ciro hablan chino mandarín. Abel y Ciro hablan chino mandarín, verdadero. Sí, solo sí, Abel habla portugués. Eso sí es falso, ¿no? Ahí está, B, sí, solo sí, falso. Y esto es falso, pues. Recuerda que la bicondicional es verdadera cuando ambos son verdaderos. Bien, entonces simplemente, ¿qué es lo que debemos de marcar? Verdadero para la primera, para la segunda falso y para la tercera falso. Verdadero, falso, falso. ¿Ok? Clave entonces la letra B, como podemos apreciar. ¿Ok? Eso para el problema número 2. Tome nota. Pasamos ahora al problema número 3. A ver qué nos dice. Ok, ahí tenemos el problema 3. ¿Qué me dice? Un pintor dispone de 5 colores diferentes de pintura
Y para realizar una obra de arte va a generar, ¿no? Va a generar todos los colores posibles, combinando los colores en la misma proporción. ¿Cuántos nuevos colores en total podrá generar? Veamos. ¿Cuántos colores dispones? 5 colores de diferentes, ¿no? 5 colores diferentes de pintura. Ahí está, número de colores disponibles, 5. Y para realizar la obra, ¿qué va a hacer? Va a generar todos los colores posibles combinando los colores en la misma proporción. ¿Ok? Se puede coger de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera, ¿no? ¿Cuántos nuevos colores en total podrá generar? Bueno, aquí hay que seleccionar, ¿no? De 2 en 2, de 3 en 3, ahí está. Entonces, los nuevos colores que pueda generar sería, pues, si tienes 5 colores disponibles, entonces, para formar los nuevos colores, vamos a hablar del total de subconjuntos que se tienen, porque recuerde que los subconjuntos que son coger, ¿no? Elementos del conjunto dado y formar subconjuntos. Entonces es como que quien dice, yo tengo el conjunto de colores, de los 5 colores disponibles, voy a coger de él, ¿no? 2 conjuntos y formo un nuevo color, puedo coger 3 conjuntos y formo un nuevo color, o 4 conjuntos y formo un nuevo color, y así, ¿no? Entonces, los nuevos colores que se generarán sería el total de subconjuntos y le voy a restar ¿cuánto? Bueno, cuando hablo del total de subconjuntos me refiero al conjunto vacío, entonces le voy a quitar 1 por el vacío. Y listo, ahí tenemos, ¿ven? Total de subconjuntos, 2 a la quinta. Aquí están todos los subconjuntos, es decir, todos los colores, ¿no? De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, hasta el conjunto vacío, ¿no? También está incluido. Pero le vamos a quitar 1 por el conjunto vacío. Porque acá yo necesito los colores que yo puedo generar combinando colores de los disponibles, ¿no? Y en la misma proporción. Pero me está pidiendo colores posibles combinando, ¿no? Se dice, va a generar todos los colores posibles combinando, eso es muy importante. Si va a combinar, necesita por lo menos 2 para poder combinar. Entonces, los unitarios no deben considerarse. Entonces,
Entonces le voy a restar cuántos conjuntos unitarios puedo formar con 5 colores. 5 conjuntos unitarios, uno por cada color. Ahí está. Ahora sí. Lo que me queda ya corresponde a la generación de los nuevos colores utilizando colores de esta caja de 5, ¿no? Ahí está, de estos 5 colores que se tienen. Muy bien, 2 a la quinta es 32. Menos 5 menos 1 es menos 6. 32 menos 6, 26. Quiere decir que el pintor podrá generar 26 nuevos colores, ¿no? Tomando 2 de 2 en 2, tomando de 3 en 3, de 4 en 4. Ahí está. Y tal vez también los 5, pues, ¿no? En total son 26 colores. Clave, la letra D, perdón, acá dice A, debe ser D. Bien, eso entonces para el problema número 3. Problema 4. El profesor Marco tiene cierta cantidad de estudiantes matriculados en el curso de análisis funcional, donde todos asisten. Si para un trabajo de investigación él forma todos los grupos posibles con los estudiantes, donde haya por lo menos 3 estudiantes en cada grupo, siendo el resultado 16, pregunta, ¿cuántos alumnos se matricularon en análisis funcional con el profesor Marco? Veamos cómo es esto. Dice, el profesor Marco tiene cierta cantidad de estudiantes matriculados en el curso de análisis funcional donde todos asisten. Luego, entonces, no sabemos, no me indica cuántos estudiantes son. Vamos a suponer que sea N los estudiantes matriculados de este profesor Marco. ¿Qué me dice? Si para un trabajo de investigación él forma todos los grupos posibles con los estudiantes, con estos N estudiantes, donde haya por lo menos 3 estudiantes en cada grupo. Entonces va a formar grupos, va a formar subconjuntos, ¿ok? Subconjuntos, cuando me dice donde haya por lo menos 3 estudiantes en cada grupo. Se quiere decir subconjuntos con 3 o más, ¿no? Elementos. Bien, y ahora sí, vamos a formar todos los grupos bajo las condiciones dadas. Dice, él forma todos los grupos posibles con los estudiantes donde haya por lo menos 3 estudiantes en cada grupo. Quiere decir que si los grupos tienen 2 o menos de 2, ellos no son considerados, es de 3 a más, ¿ok?
Grupos donde haya por lo menos 3 estudiantes. Ahí tenemos total de subconjuntos. Le voy a quitar 1 por el vacío. Le voy a quitar n por los unitarios. Y ahí está, le estamos quitando entonces los subconjuntos, el subconjunto vacío, porque solo hay uno, los unitarios y los binarios también, porque me dice que en los subconjuntos de estudiantes debe haber por lo menos 3. Se le quito los binarios. Ahí está, ahora sí. Listo, a reemplazar nomás. Bien, como n es el número de estudiantes matriculados, total de subconjuntos, 2 a la n. Ahí está. Menos el subconjunto vacío, 1. Subconjuntos unitarios. Si hay n estudiantes matriculados, con cada uno puedo formar un subconjunto unitario, entonces acá será menos n. Y por último, le voy a quitar la cantidad de subconjuntos binarios que se pueden generar con los n, el cual sería n por n menos 1 sobre 2. Y por dato, por información, dice que esa cantidad de grupos que puede formar con por lo menos 3 estudiantes es 16. Ahí está, 16 es 2 a la n menos 1 menos n menos, y aquí sería n por n menos 1 sobre 1 por 2, o sea, 2. Ahí está. De hecho, ahora nos ayudamos un poquito de, ¿no?, la intuición que podamos tener para saber qué valor puede tomar n. Bien, reduciendo entonces la expresión, vamos a tener lo siguiente. Bueno, este menos 1 pasaría al otro lado. A ver, vamos por aquí. Voy a tener entonces el 2 a la n, ahí está, menos n, menos n, menos n, menos n por n menos 1 sobre 2, igual a 16 más 1, 17. Ya está. Ahora a todo por 2 y ya voy a reducir, ¿sí? Entonces sería 2 por 2 a la n, 2 a la n más 1, menos 2n, menos 2n, menos por menos, acá vamos a ponerle así, a ver, ¿sí? A todo por 2, está bien, menos 2n, menos todo por 2, se va el 2 y sería n por n menos 1. Ahí tenemos menos 2n menos n por n menos 1 sobre 2, listo, ¿no? Todo esto es por 2. Ah, ya, con este 2 ya se anula, pues, ¿sí? Estamos multiplicando por 2 para poder justamente simplificar. Acá está. Ya está. Ya está.
Y ahí está, ¿no? Entonces, por 2, por 2, por 2. Ahí está. Acá sería menos 2 también, ¿no? A ver, menos 1 y menos 2, ¿no? Ya, aunque esté menos 1, ya lo paso al otro lado. Pues. Voy a poner 17. Por 2, 34. Ya está. Listo. Así tendríamos. Reduciendo aún más, sería 2 a la n más 1 menos 2n más n menos n y menos n cuadrado. Menos n cuadrado menos n y esto es igual a 34. Ok, entonces una potencia, un n, de modo que 2 a la n más 1 menos n cuadrado menos n me dé 34. Y como n es entero positivo, podemos ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, n puede ser tal vez con 3. A ver, 2, 3 más 1 es 4, 2 a la cuarta es 16. Ah, pero si le voy a quitar cantidades positivas, no, no voy a llegar a 34. Con 5. Perdón, con 4. 4 más 1 es 5. Sí, 2 a la quinta, 32, no. Con 5, 5 más 1 es 6. 2 a la sexta, 64. 64 menos 25 menos 30, ahí está, ¿sí? Con n igual a 5 se satisface. Entonces, de aquí para n igual a 5 se cumple, pues. Ya tenemos. Entonces, cuando n valga 5, ya se tiene, ¿no? Se cumple la igualdad. Por lo tanto, N5, es decir, ¿cuántos se matricularon? En este curso, 5 se han matriculado. Clave para este problema sería la letra D. Ahí está. Eso para el problema 4 y ahora pasamos a ver el problema 5. A ver qué tenemos en 5. Ahí está. Dos centennials coleccionan Funkos. Funkos son muñecos de plástico de personajes de historietas o series con cabeza desproporcionada y cuerpo diminuto. Uno de ellos tiene 2 Funkos menos que el otro. Con respecto a la cantidad de opciones diferentes que tienen ambos para regalar por lo menos uno de sus respectivos Funkos a niños de un albergue, es cierto que la diferencia positiva de opciones de ambos es el triple de las opciones que tiene uno de ellos, es 4 veces las opciones que tiene uno de ellos, es el triple de las opciones que tiene uno de ellos más 3, o es el triple de las opciones que tiene uno de ellos menos 3, o es el doble de las opciones que tiene uno de ellos más 2. Nuevamente, hay que trabajar con cantidad de subconjuntos, ¿sí? Bien, según la información, uno de ellos tiene 2 Funkos menos que el otro, o sea, uno tiene n, el otro tiene n más 2, podemos colocar así. Ahí está, número de Funkos que tiene el primero, n, y el otro, n más 2. Ahí está, uno de ellos tiene 2 menos que el otro. Muy bien. Con respecto a la cantidad de opciones diferentes que tienen ambos para regalar por lo menos uno de sus respectivos Funkos, o sea, uno o más. Entonces, en otras palabras, lo que me está pidiendo es la cantidad de subconjuntos no vacíos, ¿no? No vacíos. Entonces, número de opciones para el primero, la cantidad de subconjuntos no vacíos que pueda formar. Sería 2 a la n y le quito 1. Ahí está. Para el segundo sería 2 a la n más 2 menos 1. También, ¿no? Quitándole el vacío. Ya está. Como podemos apreciar claramente, aquí hay más opciones en el segundo que el primero. Entonces hay que restar y darle forma. Entonces, como nos dice aquí, con respecto a la cantidad de opciones diferentes que tienen ambos para regalar por lo menos uno de sus respectivos Funkos a los niños de un albergue infantil, es cierto que diferencia positiva necesito de estas opciones. Este es el mayor. Entonces, 2 a la n más 2 menos 1 menos 2 a la n. Eso es lo que tengo que ver. A ver,
Bien, restemos. Diferencia positiva sería 2 a la n más 2 menos 1 menos 2 a la n menos 1, ¿no? Entonces aquí, a ver, estos dos estamos restando. Sí, 2 a la n más 2 menos 1 menos 2 a la n menos 1. Entonces, este menos por este menos se hace más y se va a cancelar. Me va a quedar simplemente esto. 2 a la n más 2 menos 2 a la n. Pero ojo, este 2 a la n más 2 es también 2 al cuadrado, o sea, 4 por 2 a la n. Así. Yo tengo 4 veces 2 a la n menos una vez 2 a la n, sería 3 veces 2 a la n. Ahí está. Listo. Ok, entonces vamos a ver con cuál de ellas. Dice, es el triple de las opciones que tiene uno de ellos. A ver, triple de las opciones, o sea, sería 3 veces 2 a la n menos 1. No, no sería ese. 3 veces 2 a la n más 2 menos 1, tampoco, porque ese sería 2 al cuadrado es 4 por 3, 12 veces 2 a la n menos 1 y no lo tenemos. No es la primera. Es 4 veces las opciones que tiene uno de ellos. O sea, sería 4 por 2 a la n menos 1. No, eso es imposible, ¿no? O 4 por 2 a la n más 2 menos 1, tampoco. La siguiente es el triple de las opciones que tiene uno de ellos más 3. A ver, triple de las opciones de uno de ellos. Mire, si fuese el triple aquí, sería triple, a ver, 3 veces, puede ser esta de aquí, 3 por 2n menos 1. Y acá sería 3 por 2 a la n menos 3. Pero este es 3 por 2 allá. Entonces yo le sumo 3. Ahí está. Y le sumo 3, ¿no? Ya está. Y ahí menos 3 más 3 se cancela y me quedaría 3 por 2 a la n. O sea, sería el triple de las opciones de uno de ellos aumentado en 3. Esta de acá. Triple de las opciones que tiene uno de ellos más 3. Esta de aquí. Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Este 3 por 2 a la n lo puedo escribir así, como 3 por 2 a la n menos 1. Pues sería menos 3 más 3. Ahí está. Y esta es justamente esta opción. Esto es esto de acá. Ahí está. Entonces, sí, la C sería, pues, es el triple de las opciones que tiene uno de ellos más 3. ¿Ok? Clave entonces la letra C. Bien, vamos al problema 6. Ahí está. Con las notas de 5 estudiantes se forma este conjunto. El conjunto A dado por 11, 12, 13, 14, 15. Además, el docente decide aumentar o quitar puntos de acuerdo a su responsabilidad y participación, formando el conjunto menos 2, menos 1, 0 y 1. Según ello, ¿cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas? Aquí se trata de proposiciones que está utilizando cuantificadores, ¿no? A ver. A ver, vamos a ver cómo funciona este, ¿sí?
Dice, para todo X en A existe un Y en B, de modo que X más Y es menor que 10. A ver, este es A, esto es B. Entonces, bien, veamos. Cuando me dicen para todo X en A, existe un Y en B, mire, podemos nosotros en este caso, como dice para todos los X en A lo tienen que verificar. Puedo comenzar a trabajar ahí. Si X es 11, entonces yo necesito buscar un Y de modo que 11 más Y sea menor que 10. ¿Esto qué quiere decir? Que Y debe ser menor que 10 menos 11 menos 1. Y debe ser menos 1. ¿Existe el Y en B? Sí, podría ser el menos 2. Aquí está, y cumple. Ahí sí existe, cumple. Ahora, puedo también trabajar con el siguiente, ya está 11 en 12. Si X vale 12, entonces yo necesito saber si 12 más Y menor que 10, yo puedo encontrar un Y. Y entonces el Y, ¿cómo sería? Menor que 10 menos 12 menos 2. Y menor que menos 2, ¿hay algún Y en B que sea menor que menos 2? No, en este caso no existe el Y. Descartado. O sea, aquí falla. Con 12 falla. Entonces, como no es para todo X en A, ahí está, ojo, esto está en A, esto está en A, con el 12 no cumple. Ya esta afirmación, ¿cómo es? Falso. Ahí está, ¿ves? Cuando trabajo con el 12 que pertenece a, no puedo encontrar un Y, de modo que 12 más Y sea menor que 10, es decir, que Y sea menor que menos 2, y en el conjunto B no hay ninguno menor que menos 2. O sea, no cumple. La primera afirmación, ¿cómo es? Falso. De manera similar se trabaja para la segunda afirmación. Como me dice aquí, para todo X en B, ¿será posible que exista un único Y, de modo que para todo X en B, X menos Y sea mayor que menos 10? Entonces, uno aquí se pone a pensar y dice, a ver, con el X puede ser, como debe estar en B, con menos 2. ¿Funcionaría con el X igual a menos 2 aquí? A ver, vamos a ver aquí. Si X es igual a menos 2, ¿será posible que yo encuentre un Y en A de modo que menos 2 menos Y sea mayor que menos 10? Es decir, ¿esto qué significa? Que más 10 menos 2 sería más 8, ¿no? 8 mayor que Y. O sea, Y debe ser menor que 8. ¿Y el Y dónde se encuentra? El Y se encuentra en A. Este Y debe estar en A. ¿Los elementos de A son menores que 8? No, imposible. ¿Ve? Acá no encuentro. O sea, quiere decir que esto no es cierto, que para todo Y en A yo pueda encontrar ese X en B. ¿Por qué? ¿Ok? Para el Y, a ver un ratito, acá creo que he confundido. Existe un Y en A, ya, el Y está en A, para todo X en B. Ah, ya, este es el X. Está bien. Entonces, sí, cuando X es igual a menos 2, que está en B, ahí está, entonces no puedo encontrar el Y en A, porque el Y tendría que ser menor que 8 y los elementos de A no son menores que 8, son mayores. ¿Ve? Aquí no cumple. Entonces, en este caso, el número 2, también esto es falso. ¿Ok? Ahí está, es falso. Aquí tampoco, no existe el I en A. Entonces, ahí está, ¿ve? No existe el I en A cuando X es menos 2. Ahí está. Aquí también. Para X igual a menos 2 en B, no existe el I en A. La 3 dice, para todo X en B y para todo Y en A, si X es menor que Y, entonces X cuadrado menor que Y cuadrado. Ojo que esta X, ahí está, es menor que Y la X está en B. Esto pertenece a B y el Y está en A. Vemos que todos los elementos de B, mire, son menores que 11, que 12, 13, 14 y 15. Menos 2 menor que 11, menos 1 menor que 11, 1 menor que 11 y 0 menor que 11. Y si nosotros elevamos al cuadrado, al considerar
Menos 2 menor que 11, elevo al cuadrado. 4 menor que 11 al cuadrado, sí. 1 menor que 11 al cuadrado, sí. 0 menor que 11 al cuadrado, sí. 1 al cuadrado, 1 menor que sí. Al elevar al cuadrado, todos estos términos van a ser menores que los cuadrados de los elementos de A. O sea, esto sí es cierto. Si X es menor que Y, entonces X cuadrado menor que Y al cuadrado. Esto sí se cumple, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está. Y así, ¿ve? Menos 2 al cuadrado es menor que Y al cuadrado. Eso es cierto. Menos 1 al cuadrado es menor que Y al cuadrado. 0 al cuadrado es menor que Y al cuadrado. Y aquí falta 1 al cuadrado es menor que Y al cuadrado. Bueno, eso también acá faltaría. Por lo tanto, cumple para todo Y en A. Existe un X en A y existe un Y en B, tal que la diferencia pertenece a A. Bueno, a ver, un X en A, por ejemplo, 13 y un Y en B. Acá, por ejemplo, el menos 1. De modo que yo cojo el 13, ahí está, acá. Para X igual a 13 y el Y igual a menos 1. Ahí está, este elemento pertenece a A, el menos 1 pertenece a B. De modo que, veamos, X menos Y, o sea, sería 13 menos menos 1, y esto es 14. Y esa diferencia pertenece a A, sí, el 14 pertenece a A. ¿Está bien? Sí, es verdadero. Cuando me dicen existe, existe, y muestro, aquí está, estos elementos lo cumplen. El 13, elemento X en A, y el menos 1, elemento de B. Su diferencia me da 14 que se encuentra en A. Sí, es verdadero. Cuando es existe, existe, y ya mostré 1, quiere decir que esto es cierto. Ahí está. Ah, con el 11 también vale, ¿ah? 11 pertenece a A, menos 2 pertenece a B, y 11 menos menos 2, eso es más 13. 13 se encuentra en A. Sí cumple. Por lo tanto, ¿cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas? La 3 y la 4 nada más son verdaderas. Hay dos. Clave sería la letra C para el problema 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, vamos al problema 7. A ver qué tenemos en el 7. Ahí está. La cantidad de dinero en soles que tiene Mirta coincide con el número de subconjuntos no unitarios del conjunto A, donde A es igual a 3x medios entero, tal que 3x menos 2 menor que 10 y x es natural. Si gasta 0,50 soles en comprar un lapicero, ¿cuánto dinero en soles le sobró? Vamos a ver cómo son los elementos de este conjunto. Porque lo que nosotros necesitamos es encontrar los subconjuntos, el número de subconjuntos no unitarios de A. O sea, yo necesito saber qué elementos tiene A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo son los elementos de A? Son elementos de la forma 3x medio que sea entero, donde sabemos que 3x menos 2 es menor que 10, siendo x un número natural. Entonces ahí tenemos 3x menos 2 menor que 10. Esto es lo que tengo que desarrollar y x es natural. ¿Ok?
Entonces, desarrollando aquí, este menos 2 pasa a la derecha, 10 más 2, 12. Este 3 pasaría a dividir, como es positivo, 12 entre 3, 4. O sea, X es menor que 4. Y X es natural. Cuando me dicen X es natural y menor que 4, entonces, ¿quiénes son los que cumplen con esta condición? Ahí está. El 0, ya hemos dicho que los naturales comienzan para nosotros desde 0, 1, 2 y hasta el 3. Eso es X. Ahora lo reemplazo aquí. Cuando X vale 0, 3 por 0, 0 sobre 2, 0. Sí, es un elemento. Cuando X vale 1, 3 por 1 es 3 sobre 2, 3 medios, no. Cuando X vale 2, 2 por 3, 6 sobre 2, 3, ahí está. Cuando X vale 3, 3 por 3, 9 sobre 2, 9 medios, ahí sí no. Entonces vemos de que, ¿no? 3X medios tomaría solamente dos valores. Para X igual a 0, ahí está, esa es una. Y la otra es para X igual a 2, ¿no? Ahí está. Y estos serían los elementos. 0, 3. Entonces el conjunto A tiene los elementos 0, 3. Bien, ya tenemos 0 y 3. Quiere decir entonces que A tiene dos elementos. Y ahora yo qué quiero formar. Dice que la cantidad de dinero en soles que tiene Mirta coincide con el número de subconjuntos no unitarios. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene A? Como hay dos elementos, 2 al cuadrado, 4. Le voy a quitar el vacío, porque dice coincide con el número de subconjuntos A, ya, no unitarios nada más dice. Entonces le voy a quitar los unitarios, son 2 con el 0 y con el 3. Entonces sería 4 menos 2, 2, ¿no? Ahí está. Número de elementos de A es 2. Número de subconjuntos no unitarios de A sería 2 al cuadrado menos 2. Claro. Bien, entonces tendríamos 2, ¿no? Entonces dice aquí, el dinero en soles que tiene Marta coincide con el número de subconjuntos no unitarios de A. Ahí está. Entonces coincide. Este es el número de soles que tiene Marta. Tiene 2 soles, pero gastó, dice, 0,50. ¿Cuánto le queda? Un sol 50. O sea, la letra A, ¿sí? Ahí está. Clave es la letra A. Eso para el problema 7. Pasemos ahora al problema 8. Bien, vamos al problema 8. Ahí está. Sean los conjuntos A cuyos elementos son de la forma x más 1 sobre 2, que sea entero, sabiendo que x varía de menos 4 a 9. Ojo que no hay ninguna consideración adicional para x. O sea, se trabaja con todos los reales comprendidos entre menos 4 y 9. Bien, por otro lado, B es el conjunto de todos los x que son elementos de A menores que 2 y de modo que x sea igual a 0. ¿No? Y entonces x igual a 0. Si la edad que tiene el hermano menor de Miguel coincide con la cantidad de subconjuntos no vacíos de B, ¿qué edad tiene el hermano menor de Miguel? Entonces, hay que hallar los elementos que tienen B para formar la cantidad de subconjuntos no vacíos.
Ok, vamos a ver en el caso del conjunto A. ¿Cómo son los elementos de A? Mire, dice, sus elementos son de la forma X más 1 sobre 2. Entero, donde X pertenece al intervalo cerrado en menos 4, abierto en 9. Muy bien. Entonces quiere decir que vamos a trabajar con toda la X a partir de menos 4 hasta 9. Como no hay ninguna consideración aquí adicional, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar esta forma para saber qué enteros satisfacen esta condición. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 1. Menos 4 más 1, menos 3. Menor o igual que X más 1, menor que 10. Ahí está. Y ahora multiplicarle por un medio. Como un medio es positivo, sería un medio por menos 3 medios, o sea, menos 1,5. Menor o igual que un medio por X más 1 sobre 2 se va y me queda X más 1. Un medio por 15 también, ¿no? Entonces vamos a tener 5. Muy bien, pero ahora, ¿cuál es la condición de que sea entero? Entonces yo necesito averiguar qué números enteros son mayores o iguales a menos 1,5 con 5. Ahí está. Recuerda que menos 1,5 está a la izquierda de menos 1. Entonces los que satisfacen esta, ¿no? Esta condición sería ¿quién? Cuando X vale menos 1 más 1, 0 sobre 2, 0, cumple, ahí está, con menos 1. Con 0, un medio. Pero un medio no es entero, ¿no? Descartado, entonces con 0 no funciona. Y entonces vamos a seleccionar, pues ya hemos visto que con menos 1 funciona, ¿no? Perdón, estamos trabajando con los enteros. Ahí está. ¿Quiénes son los enteros? Menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y hasta el 4. Recuerde que es menor estricto que 5. Entonces, estos son los elementos de A. Ahora, de estos elementos de A, yo tengo que seleccionar y ver quiénes satisfacen esta condición. Entonces me voy para B. B, son todos los X en A, o sea, yo debo trabajar con estos, de modo que X menor que 2 implicará que X igual a 0. ¿Bien? Veamos. Cuando X vale menos 1, usted dice menos 1 menor que 2, entonces vamos a tener menos 1 igual a 0. Menos 1 menor que 2, esto es verdadero, ¿no? Menos 1 igual a 0, esto es falso. Verdadero o falso, esto es falso, ¿sí? Entonces el menos 1 no la satisface. Y ahí está. Es más, mire, vamos a darle forma todavía. Podemos usar la propiedad del condicional. Decir que B está formado por todos los X en A, tal que X menor que 2 implica que X es igual a 0. Entonces yo voy a trabajar utilizando la ley del condicional. ¿Qué me dice? Si usted tiene P, entonces Q, esto es equivalente a no P o Q. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos el no P o Q. Ahí está. ¿Ok? No P o Q. Entonces, esto es P. Esto es Q. El no P sería negar que X es menor que 2 o Q, que es X igual a 0. La negación de que X sea menor que 2 quiere decir que es todo lo contrario. X es mayor o igual a 2 o X igual a 0. Entonces, ¿cuáles son los elementos de B? Son todos los X enteros, perdón, son todos los X que se encuentren en A. ¿Qué números que están aquí cumplen con que son mayores o iguales que 2 o X igual a 0? Entonces, ahí está, el 0 ya la cumple, igual a 0. Mayor o igual que 2, ¿quiénes son?
el 2, el 3 y el 4. Ahí está, 0, 2, 3, 4 son los que cumplen con la condición. ¿Qué edad tiene el hermano menor de Miguel? Muy bien, la edad, dice, coincide con la cantidad de subconjuntos no vacíos de B. ¿Cuáles son, no, los subconjuntos no vacíos de B? Sería 2 a la cuarta, 16 menos 1, 15, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ok. Entonces el hermano menor tiene 15 años. Clave, esto es la letra D. Ahí está. Eso para el problema 8. Si va a tomar nota, tome nota. Pasemos ahora al problema 9. Veamos qué nos dice 9. Ahí está. Rita forma grupos de trabajo con sus estudiantes, de por lo menos 2 estudiantes por cada grupo. Si en el salón de Rita hay 10 estudiantes, ¿cuántas opciones distintas tiene para formar los grupos? Ok, número de estudiantes de este salón son 10. ¿Y qué vamos a formar? Grupos de trabajo con por lo menos 2 estudiantes. O sea, voy a sacar el total y le quito el vacío y los unitarios. Y me quedaría con 2 a más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos número de opciones para formar grupos con 2 o más estudiantes. Sería el total, el cual sería 2 a la 10. ¿Ok? Y le voy a quitar al total 1 por el conjunto vacío. Y le voy a quitar 10 porque con cada estudiante de los 10 puedo formar conjuntos unitarios y no queremos que sean unitarios. Dice que deben ser por lo menos 2 a más. ¿Ok? Ahí está. Entonces, menos opciones con 0 estudiantes y opciones con 1 estudiante. ¿Listo? Muy bien, entonces total de opciones es el total de subconjuntos menos las opciones con 0 estudiantes, lo cual sería el número de subconjuntos vacíos, y las opciones con 1 estudiante.